Hoy es domingo 18 de octubre del 2020 y estaremos viendo Efesios capítulo 2 de los versículos 13 al 16 y he titulado este mensaje Reconciliados. Reconciliados. Leemos a partir del versículo 11, capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oremos. Nuevamente, amado Padre, nos presentamos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti, clamando, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de tu palabra, preparando también nuestro corazón para recibir tu verdad y recibiéndola de mucho fruto para tu gloria. Gracias, Señor, porque tú nos abres el entendimiento para comprender la riqueza de tu palabra, lo importante de tu mensaje, la trascendencia de tus verdades. Queremos ser transformados por ellas en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Cuenta la historia que durante la Primera Guerra Mundial hubo un cese al fuego temporal en el frente de batalla entre las tropas francesas, británicas y las alemanas. Lo curioso es que esta tregua no oficial, porque no era oficial, comenzó en vísperas de la Navidad. Y comenzó cuando los soldados de un bando comenzaron a cantar villancicos navideños. Se acercaba la Navidad, estaban en el frente de batalla y recordando esa época tan importante, comienzan con los cantos. Tiempo después, los del bando contrario se unen en esos cantos. Unos en alemán, otros en francés, otros en inglés, pero todos conocían esos villancicos. Eventualmente, ambos bandos salieron de sus trincheras para intercambiar cosas entre ellos y aún se dieron tiempo para sepultar a sus muertos. Dicen inclusive que organizaron unos partidos de fútbol entre ellos. Lamentablemente, este cese al fuego, cese a las hostilidades, fue muy breve, pues ambos reanudaron la guerra que se calcula dejó más de 9 millones de muertos. Existe otra anécdota, pero esta durante la Segunda Guerra Mundial. Se cuenta que los ejércitos enemigos estaban enfrascados en disparos unos a los otros cuando una niña asustada corrió por el campo en medio de ellos. En ese momento todos dejaron de disparar y esperaron hasta que la niña estuviera a salvo para continuar con sus hostilidades. Digamos que
La moraleja en ambos casos es como algo en común entre dos grupos en conflicto puede llevarlos a detener las hostilidades, aunque sea por un breve tiempo. Tanto la Navidad como la niña fungieron como embajadores de paz entre los grupos de guerra. Estos casos de cese a las hostilidades fueron circunstanciales. Sin embargo, a través de la historia ha habido diversos casos en los que la intervención de un mediador, alguien a quien las partes en conflicto respetan, ha intercedido para lograr la paz entre ellos. Se les llama embajadores de paz. A veces son organizaciones, a veces son personas, pero son embajadores de paz. Algunos de ellos han sido distinguidos con el Premio Nobel de la Paz por su intervención para lograr la solución a los conflictos. Sin embargo, ellos solo aspiran a lograr una paz superficial y temporal. Pero hay alguien en la historia que ha intervenido para lograr una paz profunda y permanente. Su nombre es Cristo, quien vino a solucionar un conflicto aún más grave que cualquiera de estos conflictos, que cualquier guerra entre las naciones, la separación del hombre con Dios, y que a la vez es la causante de los conflictos entre los seres humanos. A él se le llama en la Escritura el príncipe de paz. Por causa del pecado, el hombre se ha enemistado con Dios, cayendo en una situación irremediable por sus propios recursos. Hemos visto en la carta de Pablo a los Efesios que nuestra condición era de total incapacidad, muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero la intervención misericordiosa de Dios nos ha dado nueva vida, una vida que se caracteriza por la paz con Dios y la paz de los unos con los otros. Esto, insisto, se ha logrado por la mediación de Jesucristo, quien no solamente es el embajador de paz, sino que dice el pasaje, Él es la paz. En esta sección de su carta a los Efesios, Pablo describe la misión de paz más grande en la historia. Jesucristo no solamente logró reconciliar a dos grupos antagónicos de la historia, judíos y gentiles, sino que lo reconcilió con Él mismo, con Dios mismo, en un solo cuerpo, que es la iglesia. De ambos grupos formó uno solo, y esa es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo hizo posible la paz y Jesucristo anunció la paz. Mi oración en esta tarde y deseo es que comprendamos la enorme bendición de formar parte de la iglesia de Jesucristo, manifestando nuestra gratitud a través del amor de los unos hacia los otros. Empezamos la semana pasada estudiando esta sección y considerando 3 etapas en la conformación de la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, la separación que vimos la semana pasada. En segundo lugar, la reconciliación que veremos hoy. En tercer lugar, la unificación que veremos la próxima semana. Hemos sido reconciliados con Dios. Hoy veremos 3 aspectos de este logro. Número 1, la reconciliación. Número 2, el medio de la reconciliación. Y número 3, el resultado de la reconciliación. En primer lugar, hablemos de la reconciliación.
La palabra reconciliar significa juntar de nuevo, algo que estaba separado, que es unido de nuevo. Un esposo desesperado quiere reconciliarse con su esposa, quien lo ha abandonado. Una madre preocupada anhela reconciliarse con su hija descarriada. De la misma manera, el pecador perdido necesita reconciliarse con Dios, unirse de nuevo a Dios. Sabemos que el pecado es el gran separador de este mundo. Ha creado, en primer lugar, una separación entre Dios y el hombre, y como consecuencia de ello, una separación entre los hombres. Como vimos la semana pasada, Pablo quiere que los oyentes de su carta recuerden cuál era la condición en la que estaban antes de ser salvados. Estaban separados. Claramente lo dice en los versículos 11 y 12. Por tanto, le dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Claramente habla de separación. Y es la condición en la que todos nosotros vivimos en el pasado. Desde la caída de Adán, hemos estado alejados de Dios, pero no solamente en el sentido de distancia, como si la distancia nos separara. No es como cuando estamos alejados de algún pariente cercano porque vivimos lejos o porque no lo hemos visto en mucho tiempo. No, hemos estado enemistados con Dios en el sentido de una completa oposición a Él. Y como dice en el versículo 3 aquí del capítulo 2, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La buena noticia que hemos estado presentando a través de toda esta carta es que ha habido una intervención divina para cambiar esta condición. Y aquí el versículo 13 lo pone de una manera muy categórica el apóstol Pablo. Así estaban antes, separados, pero ahora, dice el versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, les ha dado una nueva vida. Antes no tenían esperanza en un redentor, pero ahora en Cristo Jesús han sido hechos cercanos por su sangre. Antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Antes ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora miembros del pacto. Antes sin Dios, pero ahora en paz con Él. Antes divididos, pero ahora formando un solo cuerpo, que es morada de Dios en el Espíritu. Como pueden ver, son varias las expresiones de reconciliación en este pasaje. Habla de acercarse, habla de reconciliarse, habla de unirse, habla de paz, habla de hacerse uno solo. Todos estos términos hablan de unidad, de volverse a unir. La reconciliación entonces implica acercamiento, paz, unidad, de estar lejos en el sentido relacional a estar cerca, de estar enemistados a tener paz, de estar segregados a estar unidos. Es pasar a estar unidos en una relación íntima, sin divisiones ni barreras de ninguna especie. Es disfrutar de una verdadera paz donde reine la armonía.
Y dicha paz, dice el apóstol Pablo aquí, es en Cristo Jesús. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús han sido reconciliados. El medio entonces de la reconciliación es Jesucristo. Y no solamente es nuestra paz, sino que ha logrado la paz. Entonces, en segundo término, vemos el medio de la reconciliación. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo dice, porque, y esta conjunción une lo que sigue con lo anterior, ya que antes lejos, ahora en Cristo Jesús han sido acercados por su sangre, ya que Él es nuestra paz. Es en Cristo y por medio de Él, dice que han sido reconciliados primeramente con Dios y unos con los otros. Él es quien, por lo que hizo una vez y lo que ofrece ahora, es nuestra paz. Es decir, que es el que nos asegura la paz con Dios y los unos con los otros. El concepto aquí que se repite varias veces de enemistades, insisto, no se refiere únicamente a un alejamiento en distancia, sino a una condición de hostilidad, de guerra, de odio. Habla de una separación sustancial. El pecado separa, el pecado divide y primeramente nos separa de Dios y como consecuencia interpone una división entre los seres humanos. Los matrimonios se dividen por causa del pecado. Las familias se distancian por causa del pecado. En la iglesia existen conflictos por causa del pecado. Todas nuestras relaciones se ven afectadas por causa del pecado. Y es un error intentar arreglar los conflictos sin que antes quede arreglada nuestra situación con Dios. Muchas veces queremos arreglar nuestros conflictos relacionales sin que antes esté arreglada nuestra situación con Dios. No va a suceder o va a ser un arreglo temporal, espurio, que no va a durar. Así que en esta sección, Pablo habla de esos dos niveles de reconciliación. Reconciliación vertical, que es con Dios, y la reconciliación horizontal, que es unos con otros. Hablemos en primer lugar de la reconciliación vertical, la más importante. Pablo expone la manera en la que tanto gentiles como judíos son reconciliados con Dios. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Sin paz con Dios es imposible estar en paz los unos con los otros. Y para lograr la paz entre nosotros es necesario haber sido reconciliados con Dios. Cuando yo estaba más jovencito, más chico, hace ya algunos añitos, mi hermano y yo peleábamos continuamente. Algo nuevo en las familias, ¿verdad? Yo sé que ustedes no pelean, ¿verdad? Y para tratar de acabar con esos conflictos, mi papá nos ponía a dormir juntos con una pierna atada el uno con el otro. Era un buen intento, pero creo que nada más exacerbaba los ánimos, ¿verdad? Faltaba lo más importante,
que ambos comprendiéramos por qué es que debíamos vivir en paz y que tuviéramos además el deseo, la convicción de vivir en paz. Así que la clave para vivir en unidad es primeramente haber sido reconciliados con Dios de manera individual. ¿Y cómo es que se ha logrado esto? Dice aquí que Cristo es nuestra paz y Él es quien ha logrado la paz. Lo ha hecho como mediador y lo ha hecho como sustituto. Cuando hay dos naciones en conflicto, como les comentaba al principio, es común que manden a un embajador de paz. Alguien a quien ambas partes respeten para que les ayude a reconciliarse. Se trata de un mediador. Pero Cristo no es solamente el embajador de paz enviado por Dios, sino que Él es la paz. Él mismo es la paz, porque Él proveyó lo necesario para reconciliarnos con Dios. La realidad es que todos, en aquel entonces judíos y gentiles como nosotros el día de hoy, independientemente de nuestro trasfondo nacional o cultural, estábamos alejados de Dios, destituidos de su gloria por causa del pecado. Y eso es lo que dice la Escritura claramente. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículos 9 al 12. Dice, hablando de judíos y gentiles, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Pregunta Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si tú creías que te escapabas, ¿verdad? Del grupo que es considerado pecador, pues creo que está más que claro. No hay uno solo. Y más adelante en el versículo 23, ahí de Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo continúa presentando la solución de Dios para esta condición de la humanidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Que no lo dejó nada más en la definición de que todos somos pecadores, sino que presenta las buenas noticias mediante las cuales fuimos, ¿verdad? Y tenemos oportunidad de salir de esa condición por la gracia de Dios. Versículos 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, es por el sacrificio vicario de Cristo, es por habernos sustituido ahí en la cruz, por su sangre derramada en la cruz, que Dios nos reconcilia consigo mismo. Dice gratuitamente, por su gracia, ha puesto a Cristo Jesús como propiciación, es decir, como el medio por el cual la ira de Dios es aplacada porque su justicia es cumplida. Cristo es nuestra paz en ese sentido, pues Él asume toda nuestra culpa, pagando con su muerte el precio que nos correspondía pagar, porque como leímos ahí, la paga, como dice ahí más adelante, la paga del pecado es muerte. El Evangelio es llamado en el versículo 17 de Efesios 2, las buenas nuevas de paz.
las buenas noticias de paz. Precisamente porque es el mensaje de las buenas noticias de la provisión de Dios, de su embajador de paz, quien es a la vez el que hace posible la paz. Y Pablo menciona tres maneras distintas que ha sido por el sacrificio de Cristo que hemos sido reconciliados. En el versículo 13 dice, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades. En el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Al morir en la cruz, Cristo pagó el precio de nuestra redención, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, aquello que nos separaba de Dios y aquello que separaba a los distintos grupos, judíos y gentiles. Dice el versículo 14, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y abolir quiere decir hacer inútil, anular, destruir, acabar completamente. ¿Qué cosa? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, cumplió en sí mismo los requisitos de la ley y todas las ceremonias, festividades, sacrificios y demás ordenanzas que hacían diferente al pueblo de Israel y que establecían una separación entre ellos y el resto de las naciones. Comentamos anteriormente, ¿no?, que los israelitas, en lugar de ver esto como un privilegio y cumplir la misión de Dios de ser luz para las naciones, ellos se enorgullecieron e hicieron de esto, hicieron de sus tradiciones, de sus rituales, de sus ceremonias, de sus leyes, hicieron su motivo de orgullo y se jactaban de que ellos eran el pueblo especial. Pero solamente fue porque Dios en su misericordia los escogió a ellos para hacerlos diferentes, para hacer notar el carácter de Dios. Pero ellos marcaron el territorio, pusieron barreras, separación entre ellos y las naciones que Dios no les había mandado poner, algunas sí. Pero Cristo anuló mediante su muerte, dice, el acta de los decretos que nos acusaba. Es decir, cada vez que transgredimos un mandamiento de Dios, se va acumulando a nuestra cuenta. Toda esa lista de transgresiones nos acusa. Es el acta de los decretos que hay en nuestra contra. De manera que no podemos decir que no tenemos pecado. Si alguien se atreve a decir que no tiene pecado, Dios abre, ¿verdad?, el cajoncito, bueno, cajonzote, o el chip, ¿verdad?, con millones de datos de información ahí, de todos nuestros pecados. Así que eso nos acusa. Pero Cristo pagó por todo eso. En Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, repite el mismo concepto de Efesios, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por medio de sus sufrimientos y muerte, puso fin a todo aquello que nos acusaba, a todo aquello que no podíamos cumplir, a la ley de ceremonias que nada más esclavizaban. Tales regulaciones ceremoniales habían ya cumplido su propósito durante toda su vida en la tierra, especialmente en el Calvario. Cristo cumplió
todas estas cosas que eran sombra, anunciaban lo que iba a suceder a través del Mesías para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. En Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? La misma ley que nos acusaba, Cristo la cumplió. Y así nosotros somos justificados en Él. Él puso fin a la separación entre el hombre y Dios y también acabó con lo que los separaba a judíos y a gentiles. Vemos entonces en tercer lugar la reconciliación o el resultado de la reconciliación con Dios. Y esto habla de la reconciliación horizontal, la paz horizontal, que es resultado, como ya dije, de una reconciliación mayor, que es la nuestra con Dios. Y si han existido en la historia dos grupos completamente antagónicos, son los judíos y los gentiles. No han sido los únicos. Estaban los griegos y los bárbaros y así. La historia habla de muchos grupos antagónicos. Hoy son, ¿qué? Los fifís y los chairos y así, ¿no? O sea, creamos nosotros divisiones que ni siquiera existen. Esta división no fue iniciada por los judíos, sino que fue el resultado de la decisión de Dios de separar a un grupo de personas para manifestarse a través de ellos. Como dije hace rato, no para que fueran superiores o se sintieran superiores, sino diferentes. Dios escogió a Abraham, lo escogió de entre los caldeos, de entre los paganos, para que fuera el padre de los israelitas. Les dio leyes particulares, una dieta especial, fiestas, ceremonias, promesas, y manifestó su poder, sabiduría, misericordia y bondad en ellos. Todo esto porque tenía un plan en preparación para la venida del Mesías, de lo que tanto judíos como otras naciones se habrían de beneficiar. Al cumplirse el plan de redención de Dios por medio de Jesucristo, esa pared que separaba a judíos y gentiles fue derribada. El lenguaje es muy claro en este pasaje. Habla de hacer la paz, de reconciliar, de acabar con las enemistades. ¿Pero para qué? ¿Para qué? La respuesta la encontramos ahí en los mismos pasajes del 14 al 16. Para hacer una nueva humanidad, para formar un nuevo pueblo, una nueva familia. De ambos pueblos hizo uno. Versículo 14, versículo 15, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y versículo, ahí mismo en el 15, (16) y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Hizo uno, creó de los dos un solo y nuevo hombre y reconcilió a ambos en un solo cuerpo. Él lo hizo. Él lo creó. Él lo reconcilió. Como resultado de la reconciliación por medio de Jesucristo, ahora los creyentes somos un solo y nuevo hombre y un solo cuerpo. Dice, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y aquí al decir nuevo, se refiere a uno nuevo en calidad, uno nuevo en origen, en originalidad, que no existía algo semejante anteriormente. Un carro puede ser nuevo porque lo acabas de sacar de la agencia,
pero no necesariamente es un modelo nuevo. Es nada más una reproducción más de una serie ya existente. Pero un modelo completamente nuevo es aquel que con características particulares sale por primera vez al mercado. Pablo dice que Cristo ha logrado crear un solo y nuevo hombre de dos grupos existentes. Es como una aleación de metales. Cuando se combinan ciertos metales, se crea uno nuevo, completamente diferente, con propiedades únicas y superiores a la suma de las propiedades individuales. Es como el matrimonio, que al momento de unirse ya no son dos, sino una sola carne. Así que al unir a judíos y gentiles en uno solo y en un nuevo hombre, el resultado es una nueva humanidad, una nueva familia. Y esa nueva familia es la iglesia de Jesucristo. No se trata entonces de convertir a judíos en cristianos, en gentiles, perdón, ni convertir gentiles en judíos. Ahora no hay más que uno solo. ¿Y cómo se llama? Cristianos. Cristianos. Hay una insistencia, ¿verdad?, por diferentes grupos de sacar distintas denominaciones. Judíos mesiánicos. Yo entiendo lo que es. Pero a la luz de lo que estamos viendo, no existe tal cosa. O son cristianos, ¿verdad?, o no lo son. En otros lugares hay iglesias de nativos, donde no admiten a los blancos, ¿verdad?, nada más a los de origen de ese lugar. Supe, ¿verdad? Supe de buena fuente en Canadá, de una iglesia de nativos, donde llegó un grupo misionero que apoyaba esa iglesia y pusieron a un nuevo pastor. Y ese nuevo pastor era blanco, diferente a ellos, pues. No lo aceptaron, porque estaban enojados y siguen enojados con los colonizadores y conquistadores blancos. Nosotros somos nativos, nosotros no queremos aquí nadie que venga a decirnos qué hacer, y mucho menos a mostrarnos amor, cuando hemos sido atropellados por tantos siglos, ¿no? Obviamente este grupo no ha entendido el evangelio, porque dice la Biblia que ya no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. La iglesia de Cristo tiene características únicas. Y estas características no están definidas por la nacionalidad de sus miembros, ni por su cultura, ni su nivel socioeconómico, ni el color de la piel, ni siquiera por su pasado. No, es que esta es la iglesia de los ¿verdad? Puros exadictos o X cosa, ¿no? Esa no es la iglesia de Cristo. Fuimos reconciliados en un solo cuerpo, dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y me llama mucho la atención la palabra aquí, matando. ¿Sabe qué quiere decir matando? Matando. Acabando con ello, con su vida, con su existencia. Como observa alguien, la cruz que mató a Jesús también mató la hostilidad entre los hombres.
La cruz que mató a Jesús también mató la hostilidad entre los hombres. Judíos y gentiles fueron reconciliados por aquel que es la paz y que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Ese niño que nació en Belén y que vino a la tierra hace más de 2000 años y que vivió impecablemente, vino no solamente a ser embajador de paz de parte de Dios, sino que él mismo se convirtió en el instrumento de paz mediante su sacrificio en la cruz, acabando así con el pecado para todos los que creen en él, reconciliándolos con Dios. Allí en la cruz fueron matadas las enemistades, se acabaron las hostilidades entre los hombres y Dios acabó con ello por medio del sacrificio de Cristo. Y una vez reconciliados con Dios, el pecado que crea la separación desaparece y por lo tanto los dos grupos eternamente distanciados vienen a formar un solo cuerpo, una nueva familia, una familia que no se distingue por su etnicidad o por reunirse en un edificio en particular o en una ciudad, sino por estar en Cristo. El punto es que si ambos grupos, judíos y gentiles, han sido justificados, entonces ya no hay separación entre ellos. Más bien han sido unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Y así como sucedió entre judíos y gentiles, la conversión, tu conversión, debe tener un efecto positivo acerca de tus relaciones con tus hermanos. Es el cambio de corazón lo que nos aleja de vivir centrados en nuestros deseos egoístas, para en su lugar buscar la manera de servir a los demás por amor al Señor. Santiago lo dice claramente. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? De las pasiones de su corazón. Ahí se originan. Pero si hemos sido redimidos y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, eso ya no debe ser algo constante en nosotros. Ya no hay razón para la enemistad. Ya no hay justificación para las contiendas, los celos, las envidias y mucho menos para la falta de perdón. Más adelante en el capítulo 4 de Efesios, de hecho capítulos 4, 5 y 6, va a hablar mucho acerca de las implicaciones prácticas de esto. Pero nada más por citar una porción en el capítulo 4, versículos 31 y 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Para poder decir esto, Pablo anteriormente estableció cuál es el fundamento de la paz y la reconciliación y el amor de los unos hacia los otros, que es nuestra reconciliación vertical. La paz con Dios, haber entrado en paz con Dios por su gracia, debe traducirse necesariamente en mejores relaciones entre cristianos. Solo cuando todos amamos a Cristo podremos amarnos correctamente los unos a los otros. Vayamos a primera de Juan capítulo 4 y veamos cómo el apóstol Juan pone esto de una manera tan clara. Primera de Juan 4, versículos 10.
Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y más adelante en el 19 y 20 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí el orden es bien importante, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también. ¿A quién? A su hermano. Como pueden ver, la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo implica necesariamente la reconciliación de los unos con los otros. Simplemente no es congruente decir de parte de un cristiano que ama a Dios, pero no quiere tener nada que ver con su iglesia, porque hay gente que así lo expresa. No, mira, yo con Dios todo. Mi relación con Él está muy bien, yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días, escucho sermones todos los días. Oye, ¿y a qué iglesia perteneces? ¿Dónde te congregas? No. Eso sí no. Eso sí no. No soporto a la gente. Anda, pues. Digo, Juan es muy claro, ¿no? Hay otros que dicen amar a Dios, pero aborrecen a sus hermanos. Están en continuo conflicto con los hermanos en Cristo y no los pueden perdonar. Es que no han entendido lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios. ¿Sí? La unidad, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana, la unidad de los cristianos no se establece en la tierra, se establece primero en el cielo. La paz lograda por Cristo produce un grupo de personas que al margen de sus diferencias, porque no tenemos que ser todos iguales, al margen de su trasfondo, al margen de sus circunstancias particulares, se aman unos a otros por el amor de Cristo derramado en sus corazones. Y Jesús dijo a sus seguidores, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Si tuvieran qué? ¿Si tuvieran qué? ¿Si tuvieran qué? Amor, ¿quién con quién? En esto, dice, se van a distinguir. Si tienen amor los unos con los otros. Venimos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como hemos visto ya a través de la carta de Efesios, no por méritos personales, no por ningún algo bueno que haya visto Dios en nosotros, sino únicamente por la riqueza de la gracia de Dios. Es Él quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por eso Pablo inicia esta carta precisamente bendiciendo a Dios por todas las bendiciones espirituales recibidas que ha venido desglosando poco a poco. Habernos dado vida cuando estábamos muertos, incapacitados, imposibilitados completamente de seguirlo a Él, de amarlo a Él, de tener una vida relacional correcta. Yo creo que muchas veces no alcanzamos a comprender esto, porque si lo hiciéramos, no prevalecerían los pleitos, los celos, las envidias, los resentimientos, el enojo y tantos otros conflictos y divisiones entre nosotros. Es un gran
pero gran privilegio formar parte de la iglesia de Cristo. Tenemos que verlo así. Es por su sangre, la sangre preciosa de Cristo, que nos reconcilió con Dios y los unos con los otros. Tenemos algo valiosísimo en común, que es el príncipe de paz. Haciendo la paz en nosotros y haciendo la paz entre nosotros. Yo pienso que si los ejércitos en aquellas guerras fueron capaces de detener las hostilidades por un tiempo en base a algo circunstancial, ¿verdad? A un anhelo en común, a un recuerdo en común o a una niña inocente, ¿cuánto más nosotros debemos considerar que ya no hay enemistad entre nosotros, sino una perfecta unidad establecida por la obra de Cristo a nuestro favor? Y eso sienta la base para ser portadores del mensaje de paz verdadera a todo el mundo. En Corintios dice, 2 Corintios, que somos embajadores en el nombre de Cristo, hablándole a un mundo inconverso y diciéndole, rogándole, reconcíliense con Dios. Pero ¿cómo les vamos a presentar ese mensaje? ¿Cómo les vamos a proclamar ese mensaje si primeramente nosotros no disfrutamos de esa relación vertical con Dios, esa paz de haber sido reconciliados con Él, y también lo ponemos en evidencia a través de nuestras relaciones de los unos con los otros? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, por tus muchas misericordias. Gracias por habernos rescatado, por haber provisto el medio para nuestra reconciliación contigo. Gracias por Jesucristo, el príncipe de paz, nuestra paz. Ayúdanos, Señor, a apreciar ese tesoro que tenemos y ese privilegio de formar parte de tu familia, de tu iglesia, de tu cuerpo, de tal forma, Señor, que agradecidos podamos amarte más, podamos adorarte de una manera más profunda, íntima, no solamente en lo individual, sino junto con todos nuestros hermanos, beneficiarios de tu misma gracia. Alabamos, bendecimos tu grande nombre. Amén. Amén.